una sinuvitis, una inflamación en la zona de la cadera, pero no era eso. Y vimos a otros médicos hasta que tiempo después se cayó y se descubrió que ella tenía un tumor en el fémur izquierdo. Empezó a recibir quimioterapia y luego radioterapia también. Afortunadamente iba muy bien el tratamiento. No tuvo muchas recaídas, no tuvo que ser internada. Y ya faltando un ciclo para terminar este tratamiento, se le desencadenó una leucemia. Toda quimioterapia te expone a tener una segunda neoplasia. La quimioterapia le causó el problema en la médula ósea que tiene ahora. No porque su enfermedad fuera en la médula, no. El tratamiento le causó el daño en la médula. Y fue una desesperación total porque nosotros esperábamos terminar el tratamiento para celebrar la victoria y comenzó todo de nuevo, otra vez. Y no sabíamos lo que pasaría después porque fue muy difícil el primer tratamiento y el segundo para la leucemia. Y así empezó su tratamiento de quimioterapia. Llevaba 6 días de quimioterapia, pero tuvo una infección muy fuerte. El médico indicó que todo parara, porque no iba a soportar. Tenía que erradicar la infección, llamada tiflitis. Estaba en terapia intensiva y eso fue muy difícil. Estando en el corredor del hospital pensé que iba a enloquecer, porque ella había pasado tantas cosas. No iba a la escuela. Ella estuvo 15 días en terapia intensiva. Pero afortunadamente con la quimioterapia que recibió tuvo una respuesta muy buena. Y ella mejoró después de esa infección. Fue el momento más difícil que pasamos porque ella estaba muy mal. Aparentemente bien, pero su cuadro era muy difícil. Mira esto, Taisa. Yo voy a viajar a ese lugar. ¿Y sabes dónde es? Es el Caribe. No voy a ir porque hay huracanes. Fue cuando dieron la indicación del trasplante. La mayoría de las veces la leucemia se cura con quimioterapia. Solo. Los niños de alto riesgo reciben la indicación o los niños que recaen también tienen indicación de trasplante. El término ya no es trasplante de médula, es un trasplante de células madre hematopoyéticas, porque no solo de la médula se extraen esas células, también de la sangre periférica o del cordón. Hay otras fuentes de esas células, nos interesan las madre hematopoyéticas que pueden producir todas las células sanguíneas. ¿Estás jugando mucho? Sí, doctora. La verdad, podemos hacer un trasplante llamado autólogo de la misma persona y un trasplante halogénico en el que otra persona lo dona. La mayoría de los trasplantes son los halogénicos. Tengo un problema en la médula que debe ser resuelto. Puede ser leucemia, puede ser un defecto de producción en la médula, como una aplasia de médula, una médula que no funciona. Entonces necesito acabar con esa médula enferma y sustituirla con médula saludable. Ahí no puedo usar la médula del propio paciente, debo usar un donador, un pariente, un hermano, el padre, el primo, un donador emparentado. O sea que debo cambiar la fábrica entera, debo obtener una médula normal y el trasplante autólogo sirve en todos los demás tumores sólidos que son sensibles a la quimioterapia, los del sistema nervioso central y el neuroblastoma. Para un tumor en la cabeza, para un tumor en el vientre, y en ese caso tomo la médula saludable de él mismo, la congelo y la dejo guardada. Hago la quimioterapia y devuelvo esas células. Porque necesito intensificar su quimioterapia, pues la convencional no funciona. Necesito dar una dosis de quimioterapia tan alta que mate las células de la médula. Debo matar las células del tumor que no está en la médula. Eso aumenta la posibilidad de que sea curado. Gol. Ganaste. Golazo. Eso es. El trasplante es una parte del tratamiento. Está dentro de esa línea de tratamiento. En algunas situaciones va a ser utilizado después de controlar la enfermedad. Y hacemos el trasplante como una consolidación para evitar que la enfermedad vuelva. Recibo al paciente con la enfermedad controlada. La enfermedad activa hace que la sobrevida baje, tanto en el trasplante autólogo como el halogénico. El paciente debe venir en remisión, es muy importante. Hay situaciones en las que se hace el trasplante por ser el tratamiento que da alguna posibilidad de cura. Es un tratamiento muy complicado, un tratamiento difícil y a largo plazo. Es un torbellino de emociones, una montaña rusa. La consulta pretrasplante es de las más difíciles que hay. Sopesamos riesgo y beneficio para el paciente. El riesgo debe ser menor, pero no es inexistente. Ahora tú, mamá. ¿Y cómo muevo la pelota para allá?
Brian hizo el primer ciclo de quimios, pero esa quimio no dio el resultado que la doctora quería. El día 4 de septiembre regresamos para acá de nuevo, donde se quedó desde el día 4 hasta el día 15 de octubre, que estuvo internado. Comenzó a recibir otras quimioterapias aquí para poder pasar al trasplante y se lo van a hacer ahora, en enero, finales de enero. Pasamos por un proceso muy difícil. Tuvo un año de quimioterapias para reducir el tumor, para poder pasar a la cirugía, porque estaba entre el hígado y el riñón, cerca de vasos. No podía hacerle la cirugía de inmediato. Yo tengo un trauma por esa aguja. Mucho. Duele. En mayo le hicieron la cirugía para quitarle el tumor. Vieron que su médula estaba limpia y le hicieron el trasplante. Extrajeron la médula en febrero y la congelaron. Fue autólogo del mismo. En este caso, dejo de tener algunos riesgos, como por ejemplo el riesgo de rechazo. No existe un rechazo de uno de algo que es de uno mismo. Puedo dar esa quimioterapia de altas dosis y devolverle las células. Ya que estaba todo limpio, le hicieron análisis, todo estaba bien y recibió la médula. Fue algo complicado y genial. Y también... Sí fue complicado, las heridas en la garganta, porque Sí. no comías nada. Sí, no comía nada y también bajé 4 kilos. Afortunadamente todo salió bien. Cuando decían que la médula debía quedar, pensaba tantas cosas. Quedar es cuando la médula nueva empieza a funcionar. A veces logro decirle al paciente que va a quedar porque a veces viene con sarpullido, está todo rojo. Es una reacción inflamatoria, porque es la médula llegando a su casa. Es como cuando te mudas, que metes todo en cajas, llegas a la casa nueva y deshaces las cajas. Cuando queda, colocas las cosas en su lugar y dices, bien, ya desempaqué la última caja. Listo, estoy en mi lugar y vemos que el paciente gana peso, tiene fiebre y se pone rojo. Y decimos que va a quedar, pero eso no pasa siempre. Y nos dieron la noticia de que la médula quedó y fue un alivio para todos. Y hoy está ahí, corre, juega, es el terror del hospital. Ay, mamá. Un ataque. Ay, mamá. Quiero ir a la playa, comer hamburguesa, comer pizza, en un restaurante y también al estadio de fútbol. Y patinar, que te gusta. Sí, patinar e ir a los Estados Unidos. Y ya. Creo que no tienes consulta, ¿no, hija? Thaisa tuvo un tumor en el hueso. Por el tratamiento, sabemos que puede ocurrir cuando alguien recibe quimioterapia, puede desarrollar un segundo tumor y en general una leucemia. Y en esos casos está indicado un trasplante. Thaisa no tiene hermanos, es hija única. Hicimos el examen de compatibilidad mi esposo y yo, 50% cada uno, pero tenía que ser el 100%. Hoy, por más que tengamos múltiples técnicas, aún el mejor resultado de todos es con un donador emparentado, un hermano totalmente compatible. Pero aún hermanos de padre y madre tienen 25% de probabilidades de compatibilidad. Entonces, 75% de las veces no habrá un donador, un hermano compatible. Así que debemos ampliar la búsqueda. Hoy Brasil tiene el tercer registro más grande de donadores en el mundo, con más de 4 millones de donadores inscritos en el REDOME, registro de donadores de médula. El donador puede estar en Brasil o en cualquier lugar del mundo, porque nuestro registro está ligado a los registros internacionales. Entonces podemos localizar un donador fuera del país para un receptor aquí, o lo contrario, podemos tener a alguien que done médula para que la lleven a un paciente fuera del país. ¿Cómo es que funciona el banco? Coloco al paciente en el banco, lo inscribo en él y ahí hace el examen de HLA, el examen de compatibilidad, diferente de los órganos sólidos. No es el tipo sanguíneo lo que me interesa, el tipo sanguíneo puede ser diferente sin problema. Y va a hacer una búsqueda inicial. Esa búsqueda inicial generalmente demora más o menos un mes para que me dé los posibles donadores. 3, 4 posibles donadores y debo confirmar si lo son o no. Debo refinar mi estudio. A veces tenemos 3 o 4 posibles y ninguno lo es realmente. Debo buscar una alternativa. Está la sangre del cordón y tenemos el haplo, que es cuando uso un padre, madre o hermano a la mitad. Igual, solo la mitad. Y conseguimos hacer un trasplante.
Así, pero lo llamaremos donador alternativo. No es la primera opción. La primera opción es el banco. ¿Te acuerdas, hija, de que antes no estaba esta reja? Estaba... Llegaba hasta el fondo, hasta Ajá. tenemos una foto, ¿no? Aquí estamos con tu papá. Siempre tuvimos fe de que Dios iba a preparar a un ángel en la tierra para que fuera su donador. Luego del comienzo me pasó algo con Taisa. Fue que, estando sedada, casi inconsciente, me dijo, mamá, te amo. Y ahí después de eso ya no pude entrar porque era muy difícil. Ver a mi hija tan pequeña pasar por tantas cosas. Todo eran noticias horribles, ¿sabes? Taisa pasó 30 días internada ese primer ciclo, la mitad en terapia intensiva y la otra en su habitación. Y así cada ciclo. Fueron 6 para que estuviera apta para el trasplante, pero acabó siendo más porque no aparecía el donador. Y eso comenzó en agosto del 2014. Pero en marzo tuve la noticia de que había un donador 100% compatible. Sentí una alegría que no sé cómo explicar. Y ya llegó. Para el trasplante se internó el día 7 de julio. Tuvo 10 días de quimioterapia que fueron muy pesados. Íbamos con mucho miedo para el trasplante porque firmas un papel, los médicos conversan contigo porque las medicinas que toma, las quimios son muy fuertes y pueden pasar varias cosas. Entonces vas con miedo, pero era el único camino, se tenía que hacer el trasplante, era la única posibilidad. Y firmarlo es justamente eso, es poner la vida de su hijo en nuestras manos, es eso lo que firman. Y saben que están firmando eso, entonces los padres son parte del equipo médico mismo, porque sin los padres de mi lado yo no puedo trabajar. Entonces les digo, usted firma, pero yo también. Aquí es... ¿Es en Bahía? Ah, no, espera, creo Se que parece no a es. ese árbol. ¿Te acuerdas de la novela de...? Salvador. Sí. Y después la médula va para el receptor. Se le aplica como una transfusión de sangre. Entonces no se le hace una cirugía al receptor. Es diferente de un hígado, de un corazón. Va en una bolsa muy similar a una bolsa de sangre. El paciente tiene un catéter central. Y ahí se transfunden esas células que tienen lo que llamamos homing. Saben hacia dónde deben ir. No debo insertarlas en el hueso de nuevo. Las pongo en la circulación. Están ahí y en 12 horas ya están en su ambiente, ya están dentro del hueso. El trasplante de médula fue un éxito. Por fortuna no tuvieron que parar, no hubo ningún incidente, fue maravilloso ese día. Pero ella quedó muy débil. Yo veía a mi hija sin fuerzas, porque durante todo el tratamiento se la pasaba jugando. Salía de las quimioterapias saltando, sí. Y cuando quedó la médula, que fue el día que celebramos como su renacimiento, fue algo muy rápido. Fue al 13º día de su transfusión. Y cuando ya quedó, ella comenzó a subir su inmunidad. La niña comenzó a tener mucho más energía. Y a los 34 días se pudo ir a casa. No podía comer, no podía sentir el sabor de la comida. Eso era difícil. Hoy ella siente el sabor de la comida. Y el día que volvió a la escuela fue como la primera vez. Y ese día yo lloré mucho, pero de alegría. Fui a mi casa y no pude hacer nada. Solo contaba las horas para ir por ella. Fui muy feliz, fue un día muy feliz. No puedo explicarlo, solo agradecerle a Dios por su ayuda. Fue un momento muy esperado. Era un sueño. ¡Oh, mi vida! Le gusta tener el cabello en la frente. ¿Qué moda es esa? ¿Qué puede ocurrir después del trasplante? Por más compatibles que sean el donador y el receptor, existen ciertas proteínas o ciertos antígenos de las células del receptor que el donador, la médula nueva, puede reconocer como extraños y atacarlos. Es lo que se llama enfermedad del injerto contra el huésped. La enfermedad del injerto son las células del donador que llegan al cuerpo y reconocen que ese cuerpo no es suyo y comienzan a atacar. Atacan la piel, la boca, los ojos, el intestino. Mi trabajo en los 3 meses después del trasplante es hacer que no haya enfermedad del injerto. O si la hay, poder dar un diagnóstico precoz, tratar pronto para responder más rápido. De la misma forma que las células del donador pueden reconocer el cuerpo de quien las recibió como extraño y atacarlo, pueden reconocer también si quedó alguna célula de leucemia, la que llamamos blasto, y atacarla también. Esa es una de las armas con las que contamos en el trasplante para disminuir la posibilidad de que la leucemia vuelva. Fiebre, no pueden quedarse así, deben venir
porque se le considera inmunosuprimido. ¿Qué es eso? Que no tiene capacidad de defensa contra agentes externos, ni bacterianos ni virales. Es un paciente que está agripado, por eso debe usar máscara. A los 3 meses, si todo va bien, si no hay nada, comienzo a quitar el inmunosupresor. No lo quito de una vez, lo retiro poco a poco. Más o menos en 2 meses quito el inmunosupresor. Después, a los 6 meses más o menos del trasplante, le quito la mascarilla al paciente y puedo revacunarlo porque debe tomar todo de nuevo y eso es algo que odian. Y después deben tener una consulta anual. Anualmente el paciente debe ser revisado por alguien. Todo mundo debe hacerse un chequeo anual. Todo mundo. ¿Nunca han tenido un trasplante? Deben tener un chequeo anual. Después de eso se vuelve casi una persona normal. Porque mi idea, al trasplantar a un niño de 10, 12 años, es que viva hasta los 90. Afortunadamente todo eso ya pasó, ¿no, hija? Mamá, ¿qué será eso de ahí? No sé. No sé. Puedo hablar con el donador de Thaisa. Solo lo conocemos por mensaje porque es de Estados Unidos. Su nombre es Eric y no diré su apellido, pero lo menciono porque gracias a él y a Dios se salvó la vida de mi hija. Cuando llegó la bolsa, yo no pude explicarlo. Tomamos una foto y se la mandé a él. Una bolsa de sangre le da la oportunidad de vivir a una persona.